Hola, en la sesión de hoy de nuestras videosesiones de Fundamentos de Excel para Finanzas vamos a ver un tema crucial para el buen aprovechamiento de Excel, cuál es el de cómo copiar y pegar fórmulas de forma que las fórmulas se refieran siempre a una determinada celda o una celda en posición relativa. Lo vamos a ver de la siguiente estructura. En primer lugar veremos copiado y pegado libre sin bloqueos. A continuación veremos copiado y pegado con protección absoluta, con bloqueo total. Luego veremos copiado y pegado con protección relativa, en un caso bloqueando columna pero no fila y luego bloqueando fila pero no columna. Y por último veremos un ejemplo con un poco de todo. Si nos vamos a nuestra plantilla de Fundamentos 1, tenemos una hoja dedicada a copiado y pegado y tenemos los diferentes ejemplos. El primero de ellos es el copiado relativo, sin ningún bloqueo. Fijémonos que tenemos para 3 meses diferentes unidades de cuantía de ventas y diferentes precios. Y lo que queremos tener es en la fila 7 los ingresos de cada uno de esos meses. Simplemente nos pondremos en la celda C7 y le diremos que nos multiplique las unidades de ese mes por el precio de ese mes, sin más. Cuando copiemos hacia la derecha, respetando el formato para que no nos estropee los formatos, vemos que en cada uno de los meses habrá ido cogiendo las unidades y los precios de cada uno de esos meses. Ello es debido a que no hemos bloqueado, protegido de ninguna forma las celdas de referencia en el mes 1, C5 y C6. A continuación, vamos a ver una situación en la que hay un bloqueo total. Fijémonos que tenemos una situación en la que tenemos 3 vendedores y diferentes meses y una comisión de un 20% que se aplica a las ventas de cada uno de esos vendedores. ¿Cómo lo calcularíamos? Nos situamos en el mes 1, le decimos que la comisión es el 20%, le hacemos un bloqueo total con la tecla F4. El bloqueo total lo que hace es poner los símbolos dólar tanto antes de la letra C como en este caso la fila 11. Esto es, estamos protegiendo tanto la columna, la C, como la fila, la 11. De esta forma, cuando copiemos hacia la derecha, siempre va a respetar la columna C, y cuando copiemos hacia abajo o hacia arriba, siempre va a respetar, en este caso, la fila 11. Y eso lo multiplicamos por las ventas del primer vendedor en el primer mes. Como no protegemos de ninguna forma esa celda C13 de las ventas del primer vendedor en el primer mes, cuando copiemos hacia la derecha, él va a coger las ventas de ese mismo vendedor en los diferentes meses, y cuando copiemos hacia abajo cogerá las ventas de los diferentes vendedores y en los diferentes meses. Comprobémoslo, lo calculamos o la copiamos hacia la derecha respetando los formatos y copiamos hacia abajo respetando también los formatos. De esta forma, por ejemplo, si nos situamos en el mes 2, el vendedor 3, fijémonos cómo tenemos efectivamente esa comisión, pero calculada en este caso sobre las ventas del vendedor 3 en el mes 2. En este caso, por lo tanto, hemos bloqueado de forma total la comisión y no hemos bloqueado, hemos dejado libre las ventas de cada vendedor en cada mes. De esta forma, con una sola fórmula establecida en la celda C18, hemos hecho los cálculos para 9 celdas. A continuación, en el siguiente ejemplo, vamos a hacer un copiado mixto, bloqueo de columna y no de fila. En este caso tenemos 3 empresas, X, Y y Z, con unos beneficios en cada uno de 2 años y tenemos una tasa impositiva diferente para cada uno de los 2 años. Lo que queremos calcular en la fila 32 y 33 son los impuestos que cada uno de los 2 años tendrá que aplicarse a cada una de estas empresas. Queremos hacerlo con una sola fórmula, de forma que para la empresa X en impuesto del año 1 haremos igual a la tasa impositiva del año 1, pero en este caso vamos a proteger la columna, la C, y no la fila, de forma que cuando copiemos hacia abajo va a coger la tasa impositiva del año 2. Sin embargo, cuando copiemos hacia la derecha va a seguir cogiendo el dato de la columna C. Y eso lo multiplicamos por el beneficio del año 1 de la primera empresa. En este caso no bloqueamos nada, porque cuando copiemos hacia la derecha querremos que coja los datos de la otra empresa y cuando copiemos hacia abajo queremos que coja los datos del siguiente año. Calculamos el impuesto de ese año, copiamos hacia la derecha y copiamos hacia abajo. De esta forma
Como podemos comprobar, hemos calculado los impuestos de esas 3 empresas en esos 2 años diferentes, introduciendo solamente una vez la fórmula en la celda C32. Comprobemos como, por ejemplo, la empresa Y en el segundo año tiene efectivamente el tipo impositivo del segundo año y aplicado a sus beneficios en el segundo año. El otro copiado mixto es aquel en el que bloqueamos la fila y no la columna. En este caso tenemos las ventas de diferentes vendedores en 4 meses diferentes y una comisión diferente para cada uno de los vendedores. En este caso, por lo tanto, al vendedor 1 siempre querremos aplicarle la comisión de ese vendedor, al vendedor 2 la del segundo, su propia comisión, al vendedor 3 su propia comisión. Nos colocamos en la celda C46 en el cual establecemos la comisión para el primer vendedor y el primer mes. Será igual a la comisión del primer vendedor. En este caso lo que nos interesa es proteger la fila pero no la columna. Dejamos el dólar delante de la fila 38 pero no delante de la columna, de forma que cuando copiemos hacia derecha coja las comisiones de los otros vendedores, pero cuando copiamos hacia abajo siga cogiendo la comisión de la fila 38 y lo multiplicamos por las ventas del primer vendedor en el primer mes. Copiamos hacia la derecha, respetando como siempre los formatos para que no nos estropee, y copiamos hacia abajo respetando también los formatos. De esta forma, como vemos en diferencia al caso anterior, ahora hemos protegido la fila, bloqueado la fila y no la columna. En este último ejemplo vamos a hacer un ejemplo con un poco de todo, en el cual vamos a tener los 3 tipos de copiados. Fijémonos, queremos calcular el valor final de una cuantía, de un capital. La cuantía es 1000 euros. Y queremos ver cuál es su valor final al cabo de una serie de años y con diferentes tipos de interés. Entonces lo que hacemos es calcular la fórmula para la primera situación, establecer la fórmula para la primera situación, un año y un 10%, pero bloqueando adecuadamente los elementos que intervienen en la fórmula para que copie al resto. Entonces, bueno, el capital final será igual al inicial, lo bloqueamos totalmente porque si es el mismo, sea cual sea el tipo de interés y sea cual sea el número de años, el capital inicial va a ser siempre el mismo, multiplicado por paréntesis 1 más el tipo de interés aplicable. En este caso tenemos que proteger la fila y no la columna para que al movernos hacia la derecha cambie de tipo de interés, y elevado al número de años. El número de años en este caso es 1, B57, queremos proteger la columna y no la fila para que al movernos hacia la derecha respete siempre el número de años, pero al movernos hacia abajo vaya cambiando el año. Entonces tenemos que proteger la columna y no la fila, perdón, B57. Enter, copiamos hacia abajo, respetando formatos, y copiamos hacia la derecha, respetando también formatos. De forma que, por tanto, en estos 4 ejemplos hemos visto en el primero de ellos cómo hacer un copiado y un pegado relativo sin ningún bloqueo, de forma que cuando copiemos la fórmula se reajustará en función de las posiciones relativas respecto a la fórmula original. En este caso, como queríamos calcular C5 por C6, al movernos hacia la derecha hará de 5 por D6, luego de 5 por E6. Con un bloqueo absoluto, en este caso bloqueando la comisión que era constante siempre, el 20%, lo que hacemos es esa comisión, bloquearla y multiplicarla por las ventas del primer vendedor el primer mes y copiar el resto de rango. Bloqueando columna y no fila, en el caso de los impuestos lo que hacíamos era multiplicar el tipo impositivo bloqueándole la columna y no la fila para que cambiar de año cambiara de tipo impositivo, pero al movernos de empresa hacia la derecha siempre respetar a la columna C, que es donde estaban esos tipos impositivos. En el ejemplo de las comisiones, cada vendedor tiene una comisión diferente, pero se aplica la misma para todos los meses, de forma que lo que nos interesa es proteger la fila en la que están las comisiones, pero no la columna para que al cambiar de vendedor cambie de comisión. Y en este último ejemplo, con el valor final de un capital, el valor inicial, la cuantía inicial es 1000, es constante para todos los casos, y habrá que aplicarle un tipo de interés que cambiará al moverme hacia la derecha en las columnas y cambiará también el número de años al movernos hacia abajo en las filas. Bien, el copiado y pegado de fórmulas y el uso de bloqueos absolutos y relativos es fundamental para poder aprovechar al máximo la potencialidad de Excel. Fijémonos que en este último ejemplo tenemos 6 años y 3 tipos de interés, un total de 18 fórmulas que hemos arreglado haciendo la fórmula una sola vez.
Si no hubiese la posibilidad de hacerlo con copiado y pegado absoluto y relativo, nos veríamos obligados a hacer la fórmula 18 veces. El margen, la cantidad de errores que se podrían cometer es mucho mayor, sería mucho mayor, y además el tiempo también sería mucho mayor el que nos llevaría a hacerlo. Por lo tanto, un buen uso de este le exige un uso adecuado y un conocimiento adecuado de la aplicación de los copiados y pegados tanto absolutos como relativos. Hasta luego.